Y si te digo que si el Mesías no vino antes del año 70, entonces ya no hay forma de que regrese jamás. Y si regresa, sería uno falso, no el bíblico. Sí, así de contundente. Los escépticos dicen, si Jesús es el Mesías, entonces, ¿por qué los judíos de su época no lo aceptaron y lo rechazaron? Pero mi respuesta es otra. Si el Mesías no apareció antes del 70, entonces, ¿a cuál templo va a venir? ¿O a cuál templo debía venir? La Biblia nunca dijo que el Mesías aparecería en un siglo cualquiera o que vendría al azar. La Biblia puso fecha y el reloj se acabó hace casi 2000 años. Escucha lo que dice Daniel capítulo 9, verso 26. Dice así, el Mesías será muerto o cortado o quitado, es lo que dice la palabra en hebreo, pero implica lo mismo, muerte violenta. Y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Exactamente eso es lo que ocurre con el Mesías Jesús de Nazaret. Primero, la vida de Jesús fue quitada o cortada o asesinado y luego el templo fue destruido. Esto fue lo que ocurrió en la historia. En el año 70 después de Cristo, Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó Jerusalén y el templo. En otras palabras, si el Mesías no vino antes de ese evento, no puede regresar jamás. Aquí te muestro la prueba histórica. Malaquías capítulo 3, verso 1 dice así: el Señor vendrá a su templo. Oiga el término, el Señor vendrá a su templo. ¿A cuál templo? Sencillo, al segundo, al templo que estaba en pie en los días del rey Herodes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no habla de un templo futuro y mucho menos la profecía habla de reconstrucción. Y el profeta Ageo en el capítulo 2, verso 9, hace el remate. Porque el profeta dice, oiga lo que dice, y la gloria postrera de esta casa, oiga el término presente, de esta casa será mayor que la primera. ¿De cuál casa está hablando? Del segundo templo. Pero hay un problema. Ese segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. En otras palabras, si el Mesías no se manifestó en ese templo, entonces pasaron dos cosas muy probablemente. Si él no se manifestó en ese templo, número uno, o Dios mintió y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, o número dos, el Mesías se perdió en el tiempo. Y aquí viene la jugada que usan muchos judíos hoy que no creen en Jesús y muchos escépticos. El Mesías vendrá cuando reconstruyan el templo. Eso es falso de toda falsedad. La Biblia nunca habla de un tercer templo para recibir al Mesías. Daniel, Malaquías y Ageo nunca hablan de un tercer templo para recibir al Mesías. El reloj no sigue corriendo más. Se detuvo en el año 70 después de Cristo. Ahora quiero mostrarte los candidatos mesiánicos que aparecieron después de Cristo y después de la destrucción del templo. El primero de ellos y uno de los más famosos es Simón Bar Kokhba, que apareció en el siglo II después de Cristo. Pero este fue descartado no solamente porque fue asesinado por los romanos, sino porque apareció en una época en donde el templo ya estaba destruido. Y eso, bíblicamente, la propia Biblia hebrea lo descartaba como Mesías. Luego apareció Sebatai Zevi en el siglo XVIII de la era común. En otras palabras, 300 años antes de nosotros. Y este también fue descartado por la propia Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque no había templo. Todo candidato mesiánico que se postule a Mesías posterior al año 70, posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, queda descartado por la propia ley judía. ¿Por qué? Porque no hay templo y la profecía
nunca habló de un tercer templo para el Mesías prometido. Y entonces, ¿cuál fue el Mesías que cumplió a tiempo? Solo hay uno que cumplió antes del 70. Y este Mesías del que te hablo nació antes del 70. Predicó antes del 70. Entró en su templo antes del 70, como lo decía la profecía de Malaquías, que el Señor entraría en su templo. Este Mesías fue rechazado antes del 70, fue muerto antes del 70 y profetizó antes del 70 y en el mismo templo, que en ese templo no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. Si no te sabes su nombre, yo hago la tarea por ti. Su nombre es Jesús. Y escucha esto, si Jesús no es el Mesías bíblico, entonces no habrá otro jamás, porque ya no hay templo, porque ya no hay sacerdocio levítico, porque ya no hay genealogía y porque ya no hay altar. Entonces, la pregunta ya no es ¿dónde está el Mesías? La real pregunta es ¿qué vas a hacer tú con el hecho de que él ya vino, lo rechazaron, lo mataron y aún así resucitó? Porque si Dios no falló, entonces el cumplimiento ya ocurrió. El problema real no es si él ya vino. El problema real es si tú lo seguirás ignorando. Yo soy el pastor Joelín Sánchez y seguiré dándole duro en la cara a las falsas objeciones del escepticismo moderno. Seguiré defendiendo la verdad bíblica con evidencia histórica, con lógica y también con evidencia bíblica. Así que si esta enseñanza te explotó la mente, suscríbete a mi canal, comenta ahí debajo y activa la campanita y comparte este material con alguien más, porque en el próximo video vendré con algo más potente todavía.